Vamos a continuar con los temas que dejamos pendiente la clase pasada y que hoy los vamos a retomar y como les comentaba, vamos a ir a la parte final de esta unidad y se acerca la evaluación de esta unidad. Para que vayamos checándolo, no va a venir nada más y nada menos que lo que hemos visto en clase. No, nunca pregunto cosas distintas que no hayamos visto en clase, ¿sale? Entonces, vamos a continuar. Otro de los conceptos básicos que debemos de ver eh, en esta parte de lo que es las metodologías para la programación es el concepto de lenguaje de programación, chicos. En concepto les puse en la diapositiva que es un lenguaje de computadoras, ¿sale? Es un lenguaje máquina que los programadores utilizan para comunicarse y para desarrollar programas de software, aplicaciones, páginas web, algunos scripts u otros conjuntos de instrucciones para que sean ejecutados por los programadores. Bueno, el lenguaje de programación es un lenguaje propio de las máquinas, ¿sale? Entendible por las máquinas y a su vez entendible por el humano, ¿sale? Es el medio que nosotros utilizamos como humanos para podernos comunicar con las máquinas y que las máquinas puedan realizar que puedan resolver un problema mediante la ejecución de instrucciones que los ordenadores pueden realizar. Entonces, el lenguaje de programación es un lenguaje propio. Es un lenguaje propio con un conjunto de normas, con un conjunto de características propias del lenguaje, que son entendidas por el equipo de cómputo o por un equipo de cómputo y a su vez son entendidas y creadas por un ser humano, ¿no? Por lo regular, estos tipos de lenguaje de programación están creados en el sistema o en el idioma inglés. Entonces, para trabajarlos es muy importante que conozcamos principios básicos de inglés y conozcamos el conjunto de reglas, normas que rigen ese lenguaje y podamos nosotros hablarlo y a su vez podamos comunicarnos con lo que es las computadoras y podamos resolver o programar un conjunto de sistemas, ¿no? Por ejemplo, aplicaciones de software, aplicaciones propias de los equipos de cómputo o de dispositivos móviles, páginas web, etcétera, ¿no? Entonces, este es un concepto que debemos de tener claro, chicos. Otro, o continuando con esta parte, los lenguajes de programación cuentan con ciertas características. Eh, Como yo les comentaba, los lenguajes de programación tienen sus propias reglas, sus propias normas y sus propias características. Pero agregado a esto, no existe solamente un lenguaje de programación. Existe una serie de lenguajes de programación sofisticados y tan simples como sofisticados como es el lenguaje ensamblador. No sé si alguno de ustedes ha escuchado algo de lo que es el lenguaje ensamblador, chicos. ¿Alguien de ustedes ha oído hablar o casualmente algún maestro habló de lo que es el lenguaje ensamblador? ¿Alguien de ustedes sabe o ha oído hablar de eso? No, ¿No? ¿Nadie? No, no, profe. No, bueno, rápidamente. El lenguaje ensamblador, dice Alexander, que el lenguaje ensamblador es el lenguaje más, bueno, por así decirlo, más nativo, más sofisticado dentro de los lenguajes de programación. El lenguaje ensamblador trabajamos a un bajo nivel mediante un conjunto de instrucciones aritméticas lógicas que son entendibles por los equipos de cómputo. Son un conjunto de instrucciones más sofisticadas y poco entendibles para el ser humano. Obviamente, son entendibles porque las crearon, pero sí son más sofisticados. Ok, partiendo del lenguaje de más bajo nivel hasta el lenguaje de alto nivel, comprendible más por los desarrolladores, hoy en día tenemos una gran variedad de lenguajes de programación, desde los nativos hasta los recientes o emergentes hoy en día, ¿no? Que utilizamos un conjunto de características que nos facilitan el lenguaje de programación. Y uno de los lenguajes de más alto nivel o por lo menos más entendible es un lenguaje de programación basado en Scratch. ¿Alguien ha escuchado Scratch? ¿Algunos de ustedes han escuchado la palabra o lenguaje de programación Scratch dentro de lo que son algunos comerciales en YouTube, algún maestro? ¿No? ¿Tampoco? ¿O sí? no, profe. ¿No? Bueno, pues el lenguaje de programación basado en Scratch nos proporciona una interfaz gráfica.
Esta interfaz gráfica nos permite ir jalando un conjunto de instrucciones y realizar ciertos procesos o procedimientos eh, de una manera divertida, fácil, creada para, orientada para niños, pero también para aquellos que van introduciendo a lo que es las ciencias computacionales, ¿no? Entonces, es muy importante que podamos entender estos conceptos. Cada lenguaje de programación tiene un conjunto de palabras clave, ¿sale? Cada lenguaje tiene un conjunto de, de estructura, de reglas que nosotros podemos o que nosotros trabajamos, sí, que podemos trabajar para poder entenderlo y desarrollar algún sistema, ¿no? Dice Alma Jiménez, es como programar con bloques, así es, exactamente, con un conjunto o un medio gráfico que nos permite trabajar con un conjunto de bloques y nos permite de una manera más fácil o por lo menos gráfica empezar a programar, ¿no? Entonces, son dos jerarquías o dos conceptos muy completos. Lenguaje de alto nivel y de bajo nivel, complejo para el ser humano, no es difícil, no es muy complicado, así es, sí es un poco difícil de entenderlo si vas iniciando en esto. Y un conjunto de programación muy sencilla como es el conjunto orientado en bloques, ¿no? Eh, Todo lenguaje tiene una sintaxis especial para organizar instrucciones del programa específicos de la programación. ¿Sale? Entonces, como les voy comentando, partiendo desde que hay lenguajes de bajo nivel poco entendibles para el ser humano y lenguajes de alto nivel tan simples como ir moviendo bloques de código y como ir acomodándolo como un tipo juego, pues bueno, cada lenguaje tiene una sintaxis y tiene un conjunto de instrucciones que entiende el propio lenguaje, ¿sale? Bueno, dentro de los cuales algo generalizado que podemos trabajar es el conjunto de tipos de datos que aceptan. Los lenguajes de programación tienen conjunto de sintaxis e instrucciones propias, pero tienen alguna peculiaridad o alguna similitud entre ellos. Esos lenguajes de programación tienen tipos de datos que pueden aceptar o que manejan, dentro de los cuales vamos a hablar de los siguientes. ¿Sale? Vamos a empezar definiendo qué es un tipo de dato. Bueno, en informática, cuando hablamos de tipos de datos o simplemente tipos, nos referimos a un atributo que se indica al computador respecto a la naturaleza de los datos que se dispone a procesar. Esto incluye delimitar, restringir los datos, definir los valores que pueden tomar, qué operaciones se pueden realizar con ellos, etcétera. Bueno, ¿qué es un dato o qué es un tipo de dato? Un tipo de dato o un dato es un atributo de una cosa, de algún objeto, de algo, ¿sale? Anteriormente hablábamos, y déjenme, voy a regresar un poquito a algunas diapositivas. Las diapositivas, ¿dónde está? ¿Dónde estaba? ¿Dónde lo dejé? Creo que ya me pasé. Quiero compartirles una diapositiva para que, para que quede más claro el concepto de dato. Achis, achis, los mariachis. Perdón, aquí sí lo tenía, yo recuerdo que lo tenía. Mm, ¿No está ahí? No. ¿No está aquí? No. ¿Está aquí? Tampoco, tampoco. Recuerdo que sí lo tenía, pero creo que no. Bueno, voy a tratar de explicárselos lo más entendible posible. Cuando hablamos de un tipo de dato, nos hablamos de un conjunto de atributos. Esos atributos pertenecen a un objeto, alguna cosa o algo en particular. Hablando en programación orientada a objetos o enfocándonos en esa parte, son algunas características con las que cuenta un objeto, ¿sale? Por ejemplo, el objeto persona. Un objeto persona o una cosa persona tiene un conjunto de atributos o características. Por ejemplo, un nombre tiene también una edad, tiene también un color de piel, tiene también una altura, tiene también un peso,
tiene también unos rasgos faciales y tiene un conjunto de atributos que conforman a ese objeto. Bueno, los tipos de datos son esos atributos con los que cuenta el objeto, ¿sale? Ese objeto puede tener dos tipos de datos, unos los cuantificables y otros los no cuantificables. Por ejemplo, en otras palabras, tiene un tipo de datos cualitativos y tiene un tipo de datos cuantitativos. Cualitativos representan los datos que solamente se pueden leer y con base a leer esos datos pueden obtener un resultado. Dentro de los tipos de datos cuantitativos, podemos realizar operaciones aritméticas con ellos, como realizar sumas, multiplicaciones, divisiones. Son un tipo de datos que pueden ser cuantificables o que pueden tener una representación del tipo numérico dentro de mi objeto que estoy analizando. Cuantitativos, puedo yo trabajar con números. Cualitativos, la mayoría de ellos son cuantificables. Bueno, continuando con esta parte, comentarles que la mayoría de los lenguajes de programación o los lenguajes que entienden los equipos de cómputo cuentan con 4 tipos de datos de manera general con los cuales pueden trabajar. Dentro de los cuales podemos encontrar en la parte derecha son los tipos de datos del tipo carácter, que incluye todas las letras del abecedario y todos los números del sistema decimal, del 0 al 9. ¿Sale? Otro de los datos con los cuales puede trabajar un lenguaje de programación son caracteres Unicode o cadenas de caracteres. Estos caracteres o cadenas de caracteres nos permiten representar un conjunto de caracteres especiales también, o el conjunto de la combinación de todo tipo de caracteres dentro de un atributo o dentro de un dato. ¿Sale? Otro de los datos con los cuales trabaja los lenguajes de programación o que son utilizados en la programación son los del tipo numérico, dentro de los cuales podemos utilizar todo el conjunto de números reales, ¿sale? Dependiendo de cómo lo necesiten. Dentro del tipo de datos numérico nos vamos a encontrar más adelante en sus clases de programación que vamos a tener flotantes, enteros, enteros negativos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, pero en general vamos a hablar de el tipo de datos numéricos que son todos los números reales. ¿Sale? Otro tipo de datos que son más entendibles o que son natos de los lenguajes de programación o que entienden los equipos de cómputo es el tipo de datos booleano. Los tipos de datos booleano son un tipo o un sistema numérico especial. Este sistema numérico especial comprende del sistema numérico que se basa únicamente en dos dígitos, el 0 y el 1, que representan valores lógicos. El 0 representa un valor falso y el 1 representa un valor verdadero, que son tipos de datos que utilizamos como para comprobar ciertas situaciones. Situaciones como, ¿es verdadero que Eva tiene 15 años? ¿Es cierto o es falso? El tipo de respuesta que nos va a dar únicamente es verdadero o es falso. No nos va a decir cuántos años tiene, solamente la afirmación dice que tiene 15 años y la respuesta que vamos a obtener es un verdadero o un falso. Entonces, son un conjunto de datos que vamos a utilizar en programación en general, conjunto de datos que utilizamos en programación para poder trabajar con esos datos y solucionar un problema dentro
de un equipo de cómputo. En términos generales son los tipos de datos que vamos a utilizar, dentro de los cuales ustedes van a encontrar que se desglosan un conjunto de datos muy extensos, ¿sale? Pero todos parten de estos 4 tipos de datos generales. Continuando. Los tipos de datos utilizados en programación son los siguientes, que ya hablamos un poquito de ellos. Caracteres Unicode o cadenas, numéricos y booleanos, los cuales ya platicamos, ¿sale? Ok, bueno. Dentro de todos esos conjuntos de datos o esos atributos que nosotros vamos a utilizar en programación, que pueden ser de algún tipo como los vimos hace un rato, caracteres Unicode, numéricos y booleanos, vamos a necesitar almacenarlos en algunos elementos para poder utilizarlos dentro de el lenguaje de programación o dentro de la programación, ¿sale? Y entonces vamos a entrar a unos conceptos también muy importantes dentro de la metodología de la programación y dentro de la programación. Y los cuales son identificadores, variables y constantes. Vamos a hablar de lo que es un identificador primeramente. Y dice nuestro concepto. En programación, un identificador es un conjunto de caracteres alfanuméricos de cualquier longitud que sirve para identificar entidades dentro de un programa o del programa. Ok, hablábamos de los datos y de los tipos de datos que manejamos en programación, ¿sale? Bueno, para manejar esos datos, nosotros vamos a utilizar un conjunto de identificadores variables o constantes, ¿sale? Un identificador, dice el concepto, que es un conjunto de caracteres, incluye los alfanuméricos, tanto cualitativos como cuantitativos. ¿De qué longitud? De la longitud que sea, ¿sale? Y que van a ser identificables por el lenguaje de programación, dentro de los cuales tenemos los siguientes. Los identificadores se pueden dar o se pueden asignar al nombre de las clases, que lo van a ver en programación orientada a objetos, al nombre de funciones, dentro de los cuales vamos a hablar también del nombre de las variables, que es el tema que vamos a abordar. Los tipos compuestos y también a las constantes. Dice, los identificadores pueden ser combinaciones de letras y números. Hablábamos de eso dentro del alfanumérico. ¿Sale? Algún identificador está compuesto por letras, pero también con letras y números. Entonces, en programación, los identificadores nos van a servir para clasificar, para delimitar las entidades dentro de un programa, y dentro de los cuales vamos a trabajar o utilizar lo que son las variables y las constantes, que en particular trabajan con el manejo de datos que el computador puede administrar, ¿sale? Entonces, es importante que entendamos que una variable y que una constante es un identificador, porque va a almacenar la información del dato para ser procesada después por el lenguaje de programación. Bueno, como ya lo mencionábamos, cada lenguaje tiene sus propias reglas que se definen o que definen cómo pueden estar construidos. Algunos de ustedes ya vienen en carreras preparados mediante una carrera técnica, ya han conocido un conjunto de lenguajes de programación y ya han visto que tiene ciertas reglas, como el lenguaje español normal, ¿no? Así es el lenguaje o los lenguajes de programación. Cuando un identificador se asocia a una entidad concreta, entonces es el nombre de dicha entidad. Y en adelante se representa así en el programa. Nombrar las entidades hace posible referirse a la misma, lo cual es esencial en cualquier tipo de procesamiento simbólico. Identificar
Un atributo, sea cualquiera de cualquier objeto, es importante para poder referirnos a él dentro de la ejecución del programa cuantas veces nosotros queramos. Entonces, los datos no solamente se manejan introduciéndolos, sino también identificándolos. Y una vez identificados, nosotros vamos a poder trabajar con ellos dentro de la ejecución de un programa dentro de las ciencias computacionales. Dos conceptos más que vamos a ver, que es lo siguiente. En programación, una constante es un valor que no puede ser alterado ni modificado durante la ejecución del programa, ¿sale? Mientras esté ejecutando el programa no puede ser modificado. Antes de ejecutarlo, sí, pero no durante la ejecución del programa. Únicamente puede ser leído. Las constantes se declaran al inicio del programa. Esto significa que esa constante tendrá el mismo valor a lo largo de la ejecución de todo el programa. El identificador de una constante así definida será una cadena de caracteres que debe cumplir con los mismos requisitos del de una variable, sin espacios en blanco, no empezar en un dígito numérico. Bueno, puede contener el nombrar o el identificar una constante, nosotros podemos darle un nombre. Ese nombre puede contener letras y puede contener números. ¿Sale? Únicas reglas que no debemos de olvidar es que no debe empezar en espacios en blanco o no puede tener espacio en blanco y no puede empezar con un dígito numérico. Yo sé que algunos de estos conceptos ya los conocen, ya los han trabajado. Necesitamos conceptualizarlos para esta materia y para las materias de programación. El último concepto que vamos a ver de esta unidad, variables, constantes, variables, identificadores, datos, metodologías para resolver problemas, son conceptos muy básicos que debemos de aprender si vamos a estudiar esto. Variables. En programación, una variable está formada por un espacio en el sistema de almacenaje. Entre paréntesis, tenemos la memoria principal de un ordenador y un nombre simbólico. Entonces, almacena un espacio en el sistema de almacenaje y además tiene un nombre. También va a ser identificado mediante un nombre. Ese espacio contiene una cantidad o información conocida o desconocida, es decir, un valor. Además, a diferencia de las constantes, que también tienen un valor de almacenaje en el sistema, pero que este valor de las variables puede variar durante la ejecución del programa, contiene con un espacio, tiene un valor en espacio en memoria. El nombre de la variable es la forma usual de referirse al valor almacenado. Esta separación entre el nombre y el contenido permite que el nombre pueda ser usado independientemente de la información exacta que representa. La variable puede cambiar su tamaño durante la ejecución del programa y puede tomar distintos valores dentro de la ejecución del programa. Entonces, es importante que nosotros entendamos que una variable, que un identificador debe declararse, de los cuales estamos estudiando las constantes y las variables. Uno permanece con su valor de almacenamiento y con su nombre durante toda la ejecución. Las variables pueden cambiar su valor durante la ejecución y pueden cambiar el espacio que manejan dentro del equipo de cómputo. Entonces, rápidamente, hacerles un repaso de esta unidad. Hablamos del concepto metodología de programación. Hablamos del conjunto de técnicas para el desarrollo, diseño, funcionamiento de los programas informáticos. Hablábamos de qué era un problema, de los pasos que utilizamos para resolver un problema, poníamos ejemplos, hablábamos de acerca de la adquisición, procesamiento y almacenamiento de un equipo de datos. También hablábamos del algoritmo, que son todo ese conjunto de pasos para resolver un problema. ¿Sale? Construimos unos algoritmos. Decíamos que el algoritmo es un elemento que describe los pasos para resolver un problema. Y aquí está el concepto. Hablábamos de cómo realizar un algoritmo,
realizamos un ejercicio, hablábamos del concepto de otra técnica que, al igual que el algoritmo, resuelve un problema mediante una representación gráfica, que es el diagrama de flujo. Hablábamos de las técnicas como el pseudocódigo y algunos conceptos de programación, datos, tipos de datos. Hablábamos de cómo son identificados mediante variables y constantes. Y bueno, esto comprende lo que es la unidad uno, chicos. Después de esto vamos a realizar una evaluación. Esa evaluación es nuestra primera evaluación de la materia, que comprende esta unidad, que comprende esta diapositiva que yo también les voy a hacer llegar y que también comprende la explicación de cada una diapositiva mediante el video que estoy grabando.